¿Alguna vez te has preguntado cuánto dinero puede acumular una persona que dice defender a los trabajadores, pero en realidad los explota? Porque lo que voy a contarte hoy te va a dejar con la boca abierta. En la madrugada del lunes 16 de febrero de 2026, elementos de la Secretaría de Marina y la Policía Metropolitana ejecutaron un operativo que destapó la verdadera fortuna de una líder sindical que durante años cobró cuotas ilegales a miles de comerciantes en Ecatepec. Estamos hablando de avionetas, camionetas de lujo, toneladas de material incautado y millones de pesos en efectivo. Todo escondido en un rancho que funcionaba como centro de operaciones ilícitas. Y todo eso, absolutamente todo, ahora está en manos del gobierno federal, gracias a una orden directa de Omar García Harfuch. Esta es la historia de cómo le quitaron hasta el último centavo a Iris Pedraza, la mujer que convirtió un sindicato en una máquina de cobros ilegales. Iris Jazmín Pedraza Proal no era cualquier infractora, era la líder operativa de la agrupación Silvano Pedraza, conocida por sus siglas AIP, una facción del infame sindicato 25 de marzo. Su trabajo consistía en coordinar el cobro de cuotas ilegales a tianguistas, mototaxistas, comerciantes ambulantes y cualquiera que quisiera ganarse la vida, honestamente, en las calles de Ecatepec. Y mientras las víctimas apenas juntaban para comer, ella acumulaba una fortuna que mantenía oculta en un rancho a las afueras del municipio. Ese rancho era su fortaleza, el lugar donde guardaba los frutos de años de presión y cobros ilegales. Pero la madrugada del 16 de febrero, esa fortaleza cayó. Elementos federales llegaron sin previo aviso, sin filtros locales, sin darle tiempo de esconder nada. La detuvieron mientras dormía, y lo que encontraron adentro superó todas las expectativas de los investigadores. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, hay que conocer quién movía los hilos detrás de Iris, porque ella no actuaba sola. El verdadero cerebro de la operación se llama Guillermo Fragoso Báez, alias el Memo Ufe. Este hombre fundó el sindicato 25 de marzo y lo convirtió en una fachada perfecta para actividades ilícitas organizadas. Bajo su mando operaban células de cobros ilegales vinculadas directamente a la familia michoacana, la Choquiza, y otros grupos de actividades ilícitas en el Estado de México. El Memo creó también la USON, una supuesta unión de sindicatos que en realidad funcionaba como red ilícita interconectada. 17 estados bajo su influencia, miles de víctimas, millones de pesos en ganancias ilícitas. Iris Pedraza era su mano derecha en Ecatepec, la encargada de ejecutar las órdenes en la calle, de cobrar, presionar y castigar a quien se negara a pagar. Para dimensionar el daño que causaron, hay que entender dónde operaban. Ecatepec de Morelos es el municipio más poblado del Estado de México, casi 2 millones de habitantes. Es también uno de los más difíciles del país. Aquí el comercio informal no es un capricho. Es la única forma de sobrevivir para miles de familias. Tianguis que abren antes del amanecer. Mototaxistas que recorren colonias olvidadas por el transporte público. Piperos que venden agua porque el gobierno no la provee. En este contexto de pobreza y abandono, el sindicato 25 de marzo encontró terreno fértil para sembrar el miedo. Se presentaban como defensores de los trabajadores, prometían protección laboral, firmaban convenios con autoridades, pero detrás de esa fachada cobraban cuotas que iban desde 500 hasta 5,000 pesos semanales dependiendo del giro, y quien no pagaba enfrentaba consecuencias severas. El método era sencillo pero efectivo. Cada semana llegaban miembros del sindicato en motonetas, con calcomanías del 25 de marzo. Se identificaban como representantes sindicales y exigían lo que ellos llamaban aportaciones de protección. Los tianguistas que vendían ropa, comida o juguetes tenían que entregar entre 500 y 2,000 pesos semanales por puesto. Los mototaxistas pagaban hasta 5,000 pesos mensuales, los piperos de agua hasta 10,000, y los distribuidores de la zona aportaban 30,000 pesos mensuales a cambio de operar sin problemas. Era un negocio redondo, donde todos pagaban menos los líderes del sindicato, que se enriquecían, mientras sus víctimas apenas sobrevivían. Tengo el testimonio de una vendedora que prefirió mantener su identidad en reserva. Llegaron un martes temprano y me dijeron que el sindicato ahora controlaba la zona. Les expliqué que apenas sacaba para comer. Me respondieron que entonces mejor no comiera, pero que pagara,
Me dieron 3 días. Al cuarto día dañaron mi puesto. Perdí todo lo que tenía y nadie hizo nada. Esa era la realidad cotidiana bajo el reinado de Iris Pedraza. Pero el sindicato no se limitaba a presionar comerciantes. Su red se expandía a cualquier sector donde hubiera dinero que extraer. Los piperos eran víctimas frecuentes porque en Ecatepec miles de familias no tienen acceso a agua potable y dependen de estos servicios. El sindicato les cobraba por el derecho a trabajar, y quien se negaba amanecía con las llantas ponchadas o el camión dañado. Algunos piperos se atrevieron a denunciar. La respuesta fue inmediata con agresiones y retenciones temporales. El mensaje quedaba claro para todos. También operaban en el sector de los gaseros cobrando cuotas similares. Y lo más grave es que habían logrado despojar más de 700 propiedades en el Estado de México. Casas, terrenos, locales comerciales. Familias enteras fueron desalojadas con presión por grupos de choque coordinados por Iris. Un imperio construido sobre el despojo y la intimidación de gente trabajadora que solo quería vivir en paz. Omar García Harfuch llevaba meses rastreando al Sindicato 25 de Marzo desde su posición como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Había identificado que esta organización no era un simple grupo de cobradores ilegales locales. Era una célula ilícita, sofisticada con recursos, estructura y conexiones de alto nivel. Su equipo infiltró comunicaciones, siguió movimientos de dinero, documentó cada presión y cada testimonio de las víctimas. Todo se archivaba con cuidado porque Harfuch sabía que para golpear a esta red tenía que hacerlo con precisión quirúrgica y contundencia total. El trabajo de inteligencia también reveló la existencia del rancho, propiedades a nombre de prestanombres, vehículos registrados con datos falsos, movimientos de efectivo que no cuadraban con ninguna actividad legal. Cada pieza de evidencia confirmaba lo que ya sospechaban. Iris Pedraza no era solo una cobradora. Era una empresaria ilícita con un patrimonio millonario escondido. La investigación confirmó nexos escalofriantes. El Sindicato 25 de Marzo y la agrupación Silvano Pedraza formaban parte de la USON, esa red de supuestos sindicatos controlada por el Memo. Y la USON tenía vínculos directos con la Choquiza, la familia michoacana, los mayas y el Sindicato 22 de Octubre. Era un entramado donde organizaciones sociales y grupos ilícitos operaban como uno solo, compartiendo territorios, información y ganancias. Iris era el eslabón que conectaba la estructura ilícita con las calles de Ecatepec. Ella conocía a cada víctima, cada negocio, cada ruta de cobro. Su detención no solo significaba capturar a una cobradora ilegal, significaba cortar una arteria vital de las actividades ilícitas organizadas en el Estado de México. En septiembre de 2025 ocurrió un antecedente que aceleró todo. 6 integrantes del Sindicato 25 de Marzo fueron detenidos en flagrancia cuando retuvieron a un hombre dentro de una camioneta y le exigieron 30,000 pesos. Durante la detención se incautaron 2 motonetas con calcomanías del sindicato. Los detenidos confesaron que recibían órdenes directas de Guillermo Fragoso y de Iris Pedraza. Esa detención fue clave porque proporcionó testimonios directos, nombres y estructuras de mando. El cerco se estrechaba, y Harfuch ya tenía en sus manos las piezas necesarias para armar el rompecabezas completo. Solo faltaba el momento preciso para ejecutar el golpe final. Ese momento llegó gracias a una llamada anónima. El 12 de febrero de 2026, la línea de denuncias de la Secretaría de Marina recibió información sobre el rancho de Iris. Una voz describió la ubicación exacta, los accesos, los horarios de movimiento. Mencionó que ahí se guardaban vehículos, dinero y posiblemente materiales incautables. La llamada duró menos de 2 minutos, pero fue suficiente para activar el protocolo de captura con objetivo prioritario confirmado. Durante 72 horas, un equipo de élite rastreó cada movimiento en la zona. Drones sobrevolaron el perímetro. Se analizaron imágenes satelitales. Se interceptaron comunicaciones. Iris se movía con normalidad, sin sospechar que cada paso estaba siendo documentado. Visitaba el rancho con frecuencia, recibía visitas, coordinaba operaciones. No tenía idea de que su fortaleza estaba a punto de caer. La madrugada del 16 de febrero, el operativo comenzó.
3 vehículos tácticos con 15 elementos de infantería de marina avanzaron hacia el rancho en coordinación con la Policía Metropolitana del Estado de México. Sin sirenas, sin luces. Cerraron los accesos y bloquearon cualquier ruta de escape. A las 5:40 de la mañana, los marinos tomaron posición. A las 6 en punto iniciaron la entrada táctica. El rancho era más grande de lo esperado. Bodegas, corrales, un hangar, varias construcciones. Los elementos se desplegaron en formación para cubrir cada zona. Dentro encontraron a Iris y a varios colaboradores. No hubo resistencia significativa. La sorpresa fue total y no tuvieron tiempo de reaccionar. Mientras aseguraban a los detenidos, otros equipos comenzaron el cateo que revelaría la magnitud del imperio ilícito. Lo que encontraron superó cualquier expectativa. En las bodegas, había paquetes de material vegetal apilados hasta el techo, bloques de material controlado envueltos en plástico negro, sustancias que aún están siendo analizadas por los peritos. El hangar guardaba 2 avionetas ligeras, probablemente usadas para trasladar dinero o mercancía entre estados. En el estacionamiento había camionetas de lujo, varios automóviles de modelos recientes, todos adquiridos con dinero ilícito. También encontraron dispositivos de diferentes calibres, materiales suficientes para un pequeño operativo y fajos de billetes en efectivo escondidos en diferentes puntos de la propiedad. Pero lo más revelador fueron los documentos, libretas con nombres, direcciones y montos de cobro, listas de comerciantes organizadas por tianguis, registros de mototaxistas con las cuotas que pagaban. Cada página era evidencia directa de años de cobros ilegales sistemáticos. Iris fue trasladada a las instalaciones de la Secretaría de Marina para el primer interrogatorio. Sentada frente a los agentes de la Fiscalía, mantuvo silencio durante varios minutos, cuando le mostraron las libretas con los registros de cobro. Cuando le enseñaron las fotografías del rancho con todo el material y los vehículos decomisados, su expresión cambió. Intentó minimizar su participación, alegando que solo seguía órdenes del memo. Pero las pruebas decían otra cosa. Los testimonios de las víctimas la señalaban directamente. Las conversaciones interceptadas mostraban que ella tomaba decisiones, que coordinaba operativos, que ordenaba castigos. No era una simple empleada del sindicato, era una líder con poder real sobre la vida de miles de personas. Y ahora toda esa evidencia estaba en manos de las autoridades federales. Guillermo Fragoso Báez, el cerebro detrás de todo, sigue prófugo hasta este momento. A pesar de tener orden de aprehensión desde septiembre de 2025, ha logrado evadir a las autoridades moviéndose entre casas de seguridad en la zona oriente del Estado de México. En diciembre tramitó un amparo contra su captura, ganando tiempo mientras reorganiza sus operaciones. Se cree que cuenta con protección de células leales que aún operan bajo sus órdenes. Pero Harfuch ha sido claro al respecto. No importa dónde se esconda ni cuántos amparos tramite, es cuestión de tiempo para que caiga. La captura de Iris y el desmantelamiento de su rancho le quitaron recursos, operadores y sobre todo el control que tenía sobre Ecatepec. Cada día que pasa el cerco se cierra más. Esta operación forma parte de una estrategia más amplia contra la infiltración ilícita en organizaciones sociales. En los últimos meses, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional han desarticulado 45 de las 50 bandas que operaban en Ecatepec. Quedan 5 estructuras activas que están en la mira de las autoridades federales. El mensaje que Harfuch ha enviado es contundente. No habrá tregua para quienes usen fachadas de sindicatos, asociaciones civiles o fundaciones para cobrar ilegalmente al pueblo trabajador. La estrategia incluye operaciones simultáneas en diferentes puntos del Estado de México, golpeando las finanzas ilícitas y recuperando activos que fueron adquiridos con dinero de los cobros ilegales. Para los habitantes de Ecatepec, esta captura significa algo más que números y estadísticas. Significa esperanza después de años de vivir aterrorizados. Hablé con una vendedora de tamales que prefirió no dar su nombre. Me contó que durante años pagó cuotas semanales para poder trabajar, que vio cómo afectaban a sus vecinos, cómo dañaban puestos de quienes no pagaban, que la policía local nunca hacía nada porque algunos agentes avisaban al sindicato cuando había operativos. Por primera vez en mucho tiempo siente que alguien los está defendiendo de verdad, que el gobierno sí puede protegerlos si actúa con fuerzas federales, sin filtros locales,
sin avisar a nadie. Esa esperanza vale más que cualquier decomiso de materiales o vehículos. Y mira, si esta información te está pareciendo valiosa, si quieres seguir enterándote de operativos como este, y conocer la verdad detrás de las noticias que otros medios no te cuentan, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún video nuevo y me ayudas a seguir trayéndote contenido de calidad. Ahora continuemos con la historia porque todavía falta lo más impactante. La Fiscalía del Estado de México confirmó que Iris Pedraza enfrenta cargos por actividades ilícitas organizadas, cobros ilegales agravados, despojo, presiones, y ahora también por posesión de materiales con fines de distribución y posesión ilegal de dispositivos. La audiencia inicial se realizó el día siguiente al operativo. El juez determinó prisión preventiva justificada, considerando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga. Iris permanece recluida mientras avanza el proceso. Su defensa intentó argumentar que los bienes del rancho no le pertenecían, que estaban a nombre de otras personas, pero los investigadores ya habían documentado la red de prestanombres que utilizaba para ocultar su patrimonio. Cada propiedad, cada vehículo, cada cuenta bancaria tiene un rastro que conduce directamente a ella. Para entender la magnitud de esta red ilícita, hay que analizar los números. El sindicato 25 de marzo se fundó oficialmente hace 3 años. En ese tiempo acumuló más de 2.300 denuncias formales por cobros ilegales en el Estado de México. Pero eso es solo lo que las víctimas se atrevieron a reportar. Por cada denuncia formal hay al menos 10 personas que sufrieron en silencio, demasiado aterrorizadas para hablar. Eso significa más de 23.000 víctimas directas, familias que pagaron cuotas ilegales durante años, comerciantes que perdieron sus negocios, trabajadores que fueron agredidos o presionados. Todo ese dinero, todo ese sufrimiento, terminaba financiando el estilo de vida de líderes como Iris y el Memo, avionetas, ranchos, camionetas de lujo, mientras sus víctimas apenas sobrevivían con lo que les dejaban. El modelo ilícito era simple, pero brutalmente efectivo. El sindicato llegaba a los tianguis, a las bases de mototaxis, a los puntos de piperos. Se presentaban como organización laboral y anunciaban que ahora todos pertenecían al sindicato y debían pagar cuota semanal de protección. No había opción de negarse. Quien lo intentaba, enfrentaba consecuencias inmediatas. Primero advertencias verbales, luego presiones a la familia, después destrucción de mercancía o vehículos. Si persistían en negarse, venían las agresiones, las retenciones temporales o algo peor. El sindicato controlaba la información, porque algunos agentes municipales les avisaban cuando había operativos. Eso les permitió operar durante años sin oposición seria, hasta que Harfuch decidió intervenir con fuerzas federales sin avisar a nadie localmente. Iris cometió errores que facilitaron su captura. El principal fue volverse arrogante. Después de años operando sin consecuencias, creyó que era intocable. Se movía por Ecatepec sin esconderse. Llegaba a los tianguis en camionetas con logos del sindicato. Cobraba cuotas en público. Presionaba en público. Mantenía el rancho sin medidas de seguridad extremas porque confiaba en que nadie se atrevería a tocarlo. No calculó que Harfuch estaba documentando cada movimiento, construyendo un expediente que no dejara espacio para amparos ni tecnicismos legales. Cuando llegó el momento del operativo, el caso era tan sólido que no hubo manera de escapar. La mañana de su detención, Iris despertó sin saber que afuera ya estaban los marinos. Sus teléfonos habían sido intervenidos durante semanas. Su fotografía circulaba entre todas las fuerzas federales como objetivo prioritario. Planeaba salir ese día a supervisar los cobros del fin de semana en varios tianguis. Nunca llegó. Los elementos entraron antes del amanecer, aseguraron el perímetro y procedieron con el cateo que expuso toda su fortuna ilícita. Cuando la esposaron y la subieron a la camioneta blindada, varios de sus colaboradores fueron detenidos también. Operadores, cobradores, gente que ejecutaba las órdenes de intimidación en las calles. Cada detención adicional significaba más testimonios, más evidencia, más conexiones que investigar. La noticia del operativo corrió rápido por todo Ecatepec. En los tianguis, la gente comentaba en voz baja que por fin habían caído. Los mototaxistas celebraban discretamente, todavía con algo de miedo, porque aunque Iris estaba presa, el Memo seguía libre, y nadie sabía si habría represalias.
En las redes sociales aparecieron las primeras fotografías del decomiso, montañas de material incautado, hileras de vehículos, las avionetas que nadie esperaba encontrar. Los comentarios eran una mezcla de celebración y escepticismo. Muchos dudaban que realmente pagara por sus acciones, acostumbrados a ver cómo los poderosos escapan de la justicia. Pero esta vez era diferente. Las pruebas eran contundentes y la operación venía directamente del gobierno federal. El cateo al rancho reveló la verdadera fortuna de Iris. Los peritos calcularon que el valor de los bienes decomisados supera los 20 millones de pesos. Esto incluye los vehículos de lujo, las avionetas, el efectivo encontrado y el valor estimado de los materiales incautados. El rancho mismo, aunque estaba a nombre de un prestanombres, será sometido a proceso de extinción de dominio para que pase a manos del Estado. Todo ese patrimonio fue construido con el dinero que le quitaron a comerciantes que apenas ganaban 300 pesos diarios, con las cuotas que extrajeron de mototaxistas que trabajaban 12 horas para sobrevivir, con el miedo que sembraron durante años en familias trabajadoras. Ahora todo eso será recuperado, e Iris tendrá que responder por cada centavo. La detención de Iris debilitó significativamente la estructura del sindicato 25 de marzo. Sin su operadora principal en las calles, el flujo de dinero se interrumpió. Los cobradores no saben a quién reportar. Las células que operaban bajo sus órdenes directas quedaron descabezadas. Algunos miembros desertaron por miedo a ser los siguientes en caer. Otros intentaron tomar el control generando conflictos internos que fragmentaron aún más la organización. El Memo perdió su mejor pieza en Ecatepec y aunque sigue prófugo, cada día tiene menos recursos y menos gente leal. La presión de las autoridades federales no cede, y tarde o temprano cometerá un error que permita localizarlo. La audiencia de vinculación fue contundente. El juez escuchó testimonios de múltiples víctimas que identificaron a Iris como la persona que ordenaba los cobros y los castigos. Vio las pruebas materiales, los registros encontrados en el rancho, las conversaciones interceptadas donde ella daba instrucciones directas. El Ministerio Público presentó un caso sólido, demostrando que Iris no era una subordinada sin poder de decisión. Era una líder operativa con autoridad real sobre cientos de personas. La defensa argumentó que todo pertenecía a terceros, que ella solo administraba, pero las evidencias eran demasiado claras. Prisión preventiva justificada fue el veredicto. Iris no saldrá libre mientras dure el proceso. Desde la cárcel, Iris envió un mensaje a través de su abogado diciendo que se arrepentía y que solo quería el bienestar de su familia. Pero las víctimas no olvidan. Una comerciante que perdió su puesto de ropa después de negarse a pagar, respondió públicamente. Ahora se arrepiente cuando ya está presa. Pero mi mercancía, ¿quién me la devuelve? Los años de miedo, ¿quién me los regresa? El arrepentimiento no borra lo que hizo. Que pague cada peso que nos quitó. Ese sentimiento es compartido por miles de personas en Ecatepec. El daño causado durante años no se repara con una disculpa, se repara con justicia, con condenas efectivas, con la devolución de lo robado. Omar García Harfuch emitió una declaración después del operativo que dejó claro el mensaje para cualquier organización ilícita que opere bajo fachadas sociales. Este golpe es apenas el comienzo de una ofensiva más amplia contra quienes usan sindicatos, asociaciones o fundaciones para cobrar ilegalmente al pueblo trabajador. A Guillermo Fragoso le digo directamente que sus días están contados. Puede esconderse, puede tramitar amparos, puede cambiar de casa de seguridad cada semana, pero vamos a encontrarlo, y cuando lo encontremos, va a enfrentar justicia por cada familia que despojó, por cada comerciante al que cobró ilegalmente, por cada vida que afectó. No hay impunidad posible cuando el Estado decide actuar con toda su fuerza. Esas palabras resuenan en un contexto donde la lucha contra el cobro ilegal se ha convertido en prioridad federal. El Estado de México concentra una parte significativa de las denuncias por cobros ilegales en todo el país. Municipios como Ecatepec, Neza, Chalco y Tecámac viven bajo el yugo de organizaciones que cobran por todo. Por vender en la calle, por manejar un mototaxi, por repartir agua, por existir. Cada operativo, como el del rancho de Iris, envía un mensaje de que esa realidad puede cambiar, que las autoridades federales están dispuestas a actuar donde las locales fallaron, que la impunidad no es eterna, aunque a veces lo parezca.
Para los comerciantes de Ecatepec, esta semana marcó un antes y un después. Los tianguis volvieron a llenarse sin la presencia intimidante de los cobradores del sindicato. Los mototaxistas circulan sin tener que apartar dinero para la cuota. Los piperos distribuyen agua sin miedo a represalias. Es apenas el comienzo porque todavía quedan células activas y el memo sigue libre. Pero por primera vez en años hay certeza de que el gobierno puede protegerlos si utiliza las herramientas correctas. Fuerzas federales, operativo sorpresa, inteligencia de verdad. Esa combinación funcionó contra Iris y puede funcionar contra los que quedan. El rancho desmantelado será exhibido como ejemplo de lo que las organizaciones ilícitas pueden acumular usando fachadas legales. Las avionetas, los vehículos de lujo, las bodegas llenas de material incautado. Todo eso financiado con los pesos que tianguistas y mototaxistas entregaban cada semana bajo presión. La imagen es poderosa porque muestra el contraste obsceno entre quienes trabajan honestamente ganando lo mínimo y quienes los explotan viviendo como reyes. Ese contraste debe indignar a cualquiera que tenga un mínimo sentido de justicia. Y esa indignación debe convertirse en apoyo a las acciones que buscan terminar con esta realidad. Si llegaste hasta aquí, es porque te importa conocer la verdad de lo que pasa en nuestro país. Te agradezco por tu tiempo y tu atención. Si este contenido te pareció valioso, suscríbete al canal para no perderte los próximos videos, donde seguiremos informando sobre operativos, capturas y la lucha contra las actividades ilícitas organizadas. Tu suscripción nos ayuda a seguir creciendo y a llegar a más personas que merecen estar informadas. Comparte este video con quien creas que necesita saber esta historia, porque cuando la información circula, el conflicto ilícito pierde poder. Esta historia no termina con la captura de Iris ni con el decomiso de su rancho. Termina con una reflexión sobre el país que queremos construir. Un país donde los sindicatos defiendan genuinamente a los trabajadores, en lugar de explotarlos. Donde nadie tenga que pagar cuotas ilegales para ganarse la vida honestamente. Donde la justicia llegue, aunque tome tiempo. Iris Pedraza representa todo lo que debe ser erradicado de nuestra sociedad. No con venganzas, sino con procesos legales, con condenas efectivas, con la recuperación de lo robado. Cada centavo que cobraron ilegalmente es dignidad arrebatada a familias trabajadoras. Cada presión es una herida en el tejido social, que debemos sanar con verdad y castigo ejemplar. Hoy, Iris espera juicio desde la cárcel. El memo sigue prófugo, pero cercado por todas partes. Las células del sindicato 25 de marzo operan fragmentadas, sin coordinación, con miedo. Y miles de comerciantes en Ecatepec vuelven a creer que es posible trabajar sin pagar cobros ilegales. La captura de Iris y el desmantelamiento de su rancho abren la puerta a un futuro diferente. Un futuro donde el cobro ilegal sea historia del pasado, donde las organizaciones sociales cumplan su verdadero propósito, donde el Estado proteja a quienes más lo necesitan. Ese futuro es posible si seguimos exigiendo justicia y si las autoridades mantienen esta presión contra las actividades ilícitas organizadas. Si esta historia te indignó, si te movió algo por dentro, compártela. Hazla llegar a más personas, porque cuando el pueblo se informa y exige, el conflicto ilícito tiembla. Cuando las historias de abuso salen a la luz, se hace más difícil que se repitan. Tu participación importa aunque sea solo compartiendo un video o hablando del tema con tu familia. La lucha por un México justo es de todos, y cada acción cuenta. Aquí termina esta historia, pero la batalla contra los cobros ilegales y el abuso apenas comienza. El pueblo ha hablado y seguirá hablando hasta que la justicia sea realidad para todos.